Nunca debí dejar que Amalia se fuera sola esa noche. Amalia, su nombre aún resuena en mi mente, como una maldición que me persigue, que me envuelve en la oscuridad más profunda. La conocí en la universidad, era una chica callada, frágil, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Había algo en su mirada, una tristeza que nunca supe descifrar del todo. Parecía estar siempre ausente, atrapada en un lugar lejano, inaccesible para los demás. Me enamoré de ella antes de darme cuenta. Pero su dolor la consumía, y yo, ingenuo, creí que podía salvarla. Amalia tenía problemas que nunca quiso compartir por completo conmigo. Sabía que algo estaba mal, pero cada vez que intentaba hablar del tema, ella se cerraba, como si la sola mención de su lucha la hundiera aún más. Comía casi nada. Había noches en las que la encontraba sentada frente a un plato vacío, con los ojos fijos en el vacío, su cuerpo temblando. Trataba de ayudarla, de hacerle entender que no estaba sola, que podía contar conmigo. Pero siempre se alejaba, con esa sonrisa triste que me partía el alma. Una noche, simplemente dejó de contestar mis mensajes. Desapareció. Nadie la vio por días. Mi angustia creció, una sensación de ahogo que me carcomía el pecho. Luego vino la noticia. Amalia había muerto. La encontraron en su apartamento, sola, su cuerpo pálido y desnutrido, como si hubiera estado luchando contra un monstruo invisible hasta el último suspiro. Me culpé. Todos decían que no había nada que pudiera haber hecho, pero yo sabía que era mentira. Sabía que, de alguna manera, la había dejado caer en ese abismo. Pasaron meses después de su muerte. Creí que, con el tiempo, el dolor se desvanecería, pero solo empeoraba. Soñaba con ella. En mis pesadillas, la veía, siempre de pie frente a una puerta cerrada, sus ojos vacíos y oscuros, llamándome sin emitir sonido alguno, su piel cada vez más marchita, más pálida. Cada mañana me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Entonces, empezaron los ruidos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, como el crujir de la madera en una casa vieja. Pero después de medianoche, se intensificaban. Los escuchaba justo al otro lado de la puerta de mi dormitorio, como si algo o alguien estuviera rascando para entrar. Una noche, desperté a las 3 de la mañana con el sonido de lo que parecían pasos arrastrándose por el pasillo. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo la oscuridad. Luego, empezaron las visiones. La primera vez que la vi, estaba sentado en mi sofá, mirando la televisión, aunque mi mente estaba en otro lugar. Sentí una presencia antes de verla. Amalia estaba parada al otro lado de la habitación, su figura apenas iluminada por la luz tenue del televisor. No era como la recordaba. Su rostro estaba demacrado, sus mejillas hundidas, los ojos vacíos, negros como la noche. Estaba vestida con la misma ropa con la que la encontraron, un vestido blanco que ahora estaba sucio, deshilachado. No dijo nada, solo me miraba, con esa sonrisa distorsionada que me heló la sangre. Parpadeé, y se había ido. Pero su presencia permanecía, siempre allí, acechándome en cada rincón oscuro, en cada reflejo. Cada vez que cerraba los ojos, la veía más cerca, su piel pálida y quebrada, sus huesos asomando debajo. Quería convencerme de que eran alucinaciones, producto del estrés, de la culpa que me consumía. Pero las cosas empeoraron. Las noches eran insoportables. Sentía su respiración fría en mi cuello mientras dormía, y en mis sueños, la veía caminar hacia mí desde su tumba, abriendo paso entre la tierra, arrastrándose hacia mi puerta. Una noche, lo escuché claramente. Tocaron mi puerta. Me congelé en la cama, incapaz de moverme. Los golpes eran lentos, como si quienquiera que estuviera del otro lado no tuviera prisa. Sabía que era Amalia. Sabía que había venido por mí. El aire en la habitación se volvió gélido, y el eco de esos golpes resonaba en mi cráneo como un tambor funesto. Déjala entrar, susurraba algo en mi mente. Déjala entrar, ella solo quiere estar contigo. Con el corazón martillando en mi pecho, me levanté. Caminé hacia la puerta, sintiendo que algo invisible me empujaba, que me obligaba a abrirla. Cuando agarré el picaporte, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se llenó de ese olor putrefacto, ese olor que no podía ser de otra cosa más que de muerte. Abrí la puerta lentamente. Y allí estaba ella. Amalia, pero no como la había conocido. Su cuerpo estaba hinchado, descompuesto. Su piel se había vuelto grisácea, los ojos estaban hundidos en sus cuencas, pero seguían fijos en mí, con una intensidad aterradora.
Sonreía. Esa sonrisa, algo retorcido, algo antinatural, como si su rostro hubiera sido forzado a estirarse de una manera que la carne no debía permitirse. Te extrañé, susurró, con una voz que parecía provenir de algún lugar lejano, como el eco de un sueño. Su mandíbula se desencajaba mientras hablaba, dejando caer un hilo de sangre negra que goteaba sobre el suelo de madera. Antes de que pudiera reaccionar, Amalia caminó hacia mí, sus pies descalzos arrastrándose sobre el suelo. Mi cuerpo no respondía. El miedo era paralizante. La veía acercarse, pero no podía hacer nada. Quería estar conmigo. Ella siempre había querido estar conmigo. Y ahora, estaba aquí, de vuelta, desde su tumba, desde el más allá. Alargó una mano que antes había sido suave y cálida, pero que ahora estaba fría como el hielo, con la carne podrida y colgante. Cuando tocó mi rostro, sentí un frío que penetraba mis huesos. Entonces, la oscuridad me envolvió, y lo último que escuché antes de desmayarme fue su risa, una risa hueca, vacía. Desperté en mi cama al día siguiente, pero el frío seguía ahí, y su risa todavía resonaba en mi mente. Ahora, cada noche, sé que está aquí. No se irá. La siento cerca, cada vez más cerca. Y cuando llega la medianoche, tocan mi puerta otra vez. Esta vez, no puedo resistirme más. Esta vez, abriré. Nunca debí aceptar la oferta. Sabía que algo andaba mal desde el principio, pero el dinero, y la promesa de una experiencia única, me cegaron. Mi trabajo era simple, custodiar las criptas de un antiguo cementerio, escondido en lo más profundo del bosque, durante la noche. Solo es una superstición, me decían los encargados. La gente habla de sombras y apariciones, pero son cuentos antiguos. Nada de qué preocuparse. Así fue como terminé aquí, caminando entre lápidas gastadas y mausoleos en ruinas, con solo una linterna temblorosa para guiarme. El cementerio era un lugar olvidado por el tiempo. Las lápidas eran casi ilegibles, cubiertas de musgo y tierra. Los árboles retorcidos se inclinaban sobre los senderos de piedra, como si quisieran atrapar a cualquier visitante que osara adentrarse demasiado. A lo lejos, la luna se filtraba entre las nubes, lanzando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Un viento frío soplaba desde el este, trayendo consigo el eco de algo que no pertenecía a este mundo. Al comenzar mi guardia, algo llamó mi atención, una cripta en particular, situada en el centro del cementerio, más grande y ornamentada que las demás. Su puerta de hierro estaba sellada con una cadena vieja y oxidada, pero alguien había colocado velas negras derretidas a sus pies. En el aire flotaba un extraño olor a cera quemada y carne en descomposición, y algo dentro de mí me advirtió que no debía acercarme. Pero mi curiosidad siempre ha sido mi mayor defecto. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera, la presencia. No puedo explicarlo de otra manera, pero era como si algo estuviera observándome desde la oscuridad, acechando entre las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse. Al principio, pensé que era solo el efecto de la atmósfera del lugar. Después de todo, un cementerio abandonado por la civilización tiene esa aura inquietante que juega con tu mente. Pero pronto, comenzaron los susurros. Venían desde todas direcciones, suaves y distorsionados, como si las almas de los muertos quisieran decirme algo, pero sus voces hubieran sido arrancadas de sus gargantas hacía demasiado tiempo. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, cargado de desesperación y odio. Había algo profundamente maligno en esos susurros. Me intenté calmar, diciéndome a mí mismo que era el viento, que mi mente me estaba jugando malas pasadas. Pero el aire estaba inmóvil, y los susurros solo se hacían más intensos. Unos minutos más tarde, escuché algo peor, raspados, arañazos que venían de dentro de la cripta central, desde detrás de la puerta de hierro sellada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la linterna en mi mano temblaba visiblemente. Me acerqué a la cripta, sabiendo que no debía hacerlo, pero algo dentro de mí me empujaba. Una fuerza que no era la mía. Cuando llegué a la puerta, los susurros se transformaron en un grito ahogado, como si algo al otro lado estuviera tratando de salir, luchando por liberarse. Y entonces, escuché mi nombre. Lo dijeron con una voz que era mía, pero a la vez no lo era. Era como si algo hubiera escuchado mi voz y la estuviera imitando, retorciéndola en algo antinatural. Ven. Entra, susurraba. Apreté la linterna con más fuerza, mi pulso golpeando en mis oídos. En el suelo, frente a la puerta, vi algo que no había notado antes, huellas. Huellas de pies descalzos y sangrientos que conducían desde el interior de la cripta hasta donde yo estaba.
Mi respiración se detuvo cuando me di cuenta de lo que significaba, algo había salido de allí. Y lo peor de todo, las huellas no estaban secas. El rastro de sangre era fresco. Retrocedí un paso, pero el sonido de cadenas arrastrándose en el suelo detrás de mí me hizo congelarme. No quería darme la vuelta. No quería saber que estaba allí. Pero algo dentro de mí, el mismo instinto maldito que me había llevado hasta este lugar, me obligó a mirar. Y ahí estaba. Una figura alta, envuelta en sombras, con los ojos hundidos y brillantes como brasas en la oscuridad. Su piel era pálida y desgarrada, como si hubiera sido arrancada de un cadáver fresco y maltratado. Sangraba por todas partes, dejando un rastro oscuro en el suelo a cada paso que daba hacia mí. Su boca estaba abierta en una sonrisa grotesca, mostrando dientes largos y afilados como cuchillos. «¿Me conoces?», dijo con una voz rasposa que parecía salir de lo más profundo del infierno. «Siempre has sabido que vendría por ti». Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en mi propio cuerpo, paralizado por el miedo. La criatura avanzaba lentamente, arrastrando las cadenas que estaban atadas a sus muñecas, como si alguna vez hubiera estado prisionera detrás de esa puerta sellada. Sentí su aliento pútrido en mi piel cuando finalmente se detuvo a centímetros de mi cara. Su mano fría y huesuda se levantó, y con un movimiento rápido, me agarró del cuello, levantándome del suelo como si no pesara nada. El dolor fue insoportable. Sentía sus dedos hundiéndose en mi carne, y su risa, esa risa inhumana, resonaba en mis oídos como un eco enloquecedor. «Eres parte de esto ahora», susurró, y entonces me arrojó al suelo con tanta fuerza que todo mi cuerpo dolió al impactar contra las piedras. Con el poco aliento que me quedaba, intenté arrastrarme lejos. Pero la figura se detuvo justo frente a mí, bloqueando mi escape. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue su sonrisa deformada y sus ojos brillando en la penumbra, mientras se inclinaba lentamente sobre mí. Desperté al amanecer, tirado en el mismo lugar. La criatura se había ido, pero las marcas en mi cuello y las huellas sangrientas en el suelo eran reales. Me levanté, tambaleándome, y miré hacia la cripta. La puerta estaba abierta de par en par, y dentro solo había oscuridad. Nunca debí aceptar ese trabajo. Nunca debí abrir esa puerta. Pero ahora, era demasiado tarde. Mi nombre es Lucas, y esto sucedió cuando me mudé a una casa antigua en las afueras del pueblo. La casa era una estructura enorme y decadente, con ventanas rotas y un jardín descuidado que parecía devorar todo a su alrededor. La compré a un precio ridículamente bajo porque nadie más la quería. El agente inmobiliario me advirtió que la casa tenía historia, pero no le di importancia. Después de todo, ¿qué casa antigua no tiene su propia historia? Las primeras noches fueron tranquilas, aunque no podía evitar sentir que algo no estaba del todo bien. Los ruidos eran constantes, crujidos en las paredes, pasos en el piso de arriba, susurros que parecían venir de ninguna parte. Lo atribuí a la casa siendo vieja y a mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero luego las cosas empezaron a empeorar. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando una taza de té, escuché un golpe fuerte en el sótano. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. Bajé las escaleras con una linterna en la mano, y el aire se volvió más frío con cada paso que daba. Cuando llegué al fondo, vi algo que me dejó helado. En la pared del fondo, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre: «No deberías haber venido». Corrí de vuelta arriba, cerrando la puerta del sótano con llave. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, tal vez de los adolescentes del pueblo. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que alguien, o algo, estaba observándome. Al día siguiente, decidí explorar la casa más a fondo. En el ático, encontré una caja de madera vieja llena de fotografías y cartas amarillentas. Las fotos eran de una familia que había vivido allí décadas atrás. Había algo en sus expresiones que me perturbaba. Todos parecían estar sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran muertos por dentro. Entre las cartas, encontré una que decía: «Él nos está observando. No podemos escapar». Esa noche, me desperté con un sonido que no podía identificar. Era como un canto, pero distorsionado, como si viniera de otro mundo. Me levanté y seguí el sonido hasta el pasillo. Allí, en la oscuridad, vi una figura parada al final del pasillo. Era alta y delgada, con una silueta que no parecía humana. No tenía rostro, solo una mancha negra donde debería estar su cabeza. Intenté gritar,
pero no me salió ningún sonido. La figura comenzó a avanzar hacia mí, moviéndose de manera antinatural, como si flotara. Retrocedí hasta mi habitación y cerré la puerta, apoyándome contra ella mientras mi corazón latía con fuerza. Escuché cómo la figura se detenía justo al otro lado de la puerta. Luego, un susurro: «Eres mío ahora». Al día siguiente, decidí que tenía que salir de esa casa. Pero cada vez que intentaba empacar mis cosas, algo me lo impedía. Las puertas se atascaban, las luces se apagaban y, en una ocasión, encontré todas mis pertenencias esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera tirado en un arrebato de ira. Finalmente, una noche, no pude soportarlo más. Tomé mi auto y conduje hasta el pueblo más cercano. Me quedé en un motel barato, pero incluso allí no podía escapar de la sensación de que algo me seguía. Soñé con la casa, con la figura sin rostro, con las palabras escritas en la pared del sótano. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la policía. La casa había ardido hasta los cimientos durante la noche. No había rastro de cómo empezó el incendio, pero cuando los bomberos revisaron los escombros, encontraron algo que me dejó sin aliento. En el sótano, entre las cenizas, había un cuerpo carbonizado. No podían identificarlo, pero en la pared, escrita con carbón, había un mensaje: «Nunca te irás». Ahora, años después, todavía siento que algo me observa desde las sombras. A veces, en medio de la noche, escucho ese mismo canto distorsionado, y sé que nunca estoy realmente solo. La casa puede haber desaparecido, pero lo que vivía dentro de ella, sigue aquí.